Y bendecida oportunidad bajo un tema, y ese tema es bien práctico y es mientras dormían, que lo vamos a encontrar aquí mismo en la lectura de esta hermosa y bendecida oportunidad. Mateo capítulo 13, versículo 1, vamos a leer esta hermosa y bendecida oportunidad. Mateo capítulo 13, versículo 1, en el nombre de Jesús. Hermano Cristian, listo, ¿verdad, hermano? Amén. Tenemos a nuestro hermano Cristian, que estamos pendientes de una platiquita ahí. Amén. Gloria a Dios. Queremos que pues, más adelante él tome la decisión de ser bautizado en el nombre de Jesús. Esa es la plática, no piensen en otra cosa, no piensen mal. Amén. Vamos a nuestra Biblia, Mateo capítulo 13, verso 1 en adelante en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesús en esta hermosa y bendecida hora. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Capítulo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió, ¿a qué salió? A sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, vean lo siguiente. Verso 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra, otra vez, que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre ellos y se fue. Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, esta tarde que tú nos concedes, compartir con cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, y los que están viendo. Rogamos, Señor, que seas tú abriendo siempre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tu palabra pueda llegar a nuestra vida, Señor. Que su palabra pueda, Señor Jesucristo, producir lo que en realidad, Señor, se necesita. Tú eres un Dios que conoce las necesidades de cada uno, Señor, y por eso estamos hoy aquí, para que tú hables a nuestras vidas conforme sea la necesidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su lugar una vez más. La parábola del sembrador, Jesús la explica. Y cuando Él da la explicación, nosotros en nuestra forma de pensar no tendríamos mucho que agregarle. Porque nuestro Señor Jesucristo la explica qué es lo que significa una cosa, qué es lo que significa otra y qué es lo que significa otra. Pero entre la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña hay una palabra común. Y la palabra común es sembrar. Todo el que siembra, siembra esperando una cosecha. Nadie va a sembrar
solamente para que lo vean sembrar. Siempre se siembra esperando una cosecha. Entonces, la Biblia cuando habla de la siembra, lo habla en diferentes aspectos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, el que escasamente siembra, escasamente segará, cosechará. Entonces, aquí hay un detalle bien interesante y toqué las dos parábolas por la situación de que las dos hablan de una siembra. En la primera parábola que leímos, habla de las situaciones donde cae la semilla. Y hablando de la explicación, la Biblia nos enseña que la que cae en buena tierra es la que recibe la palabra de Dios. Hay otra que el afán del dinero lo ahoga, el afán del trabajo ahoga la palabra de Dios. Hay otro que la recibe con gozo, pero cuando viene el enemigo se le acaba el deseo de seguir escuchando la palabra del Señor. Y ahí tenemos la explicación. Y hay otra que dice que no tiene la raíz tan profunda. Esto es bien interesante porque como no hay profundidad, tiene corta duración y al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, yendo más adelante, encontramos que esas son situaciones personales al momento de que la palabra de Dios llega a alguien. Amén. Pero cuando la palabra de Dios, nosotros notamos la última parte de la parábola que habla de la siembra, del sembrador, notamos la última parte, nos dice la palabra de Dios que parte cayó en buena tierra y dio fruto cual 100, cual a 60 y a cual 30 por uno. Eso significa que en la parábola del sembrador hay etapas. Pero la última semilla, o sea, la semilla que da fruto, es la que cae en buena tierra. Cuando la semilla ha sido sembrada, cuando la semilla cae en buena tierra, lo que sucede es que la planta, por su naturaleza, empieza a crecer. Usted sabe de lo que me quiero referir en esta oportunidad. Entonces la planta, por la misma naturaleza, ella empieza a crecer. Todo agricultor sabe que para que una cosecha sea buena, debe estar limpio el terreno, debe estar abonado el terreno, debe estar cuidado el terreno. Pero aquí nos dice la Biblia, en el verso 24, que esta otra parábola le dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Termina la parábola que acabamos de tomar del buen sembrador e inicia la otra parábola diciendo que hay un buen hombre, un hombre bueno que sembró buena semilla en su campo. Indiscutiblemente esto creció. Pero aquí hay la palabra al tema que nos vamos a referir hoy, dice, pero mientras dormía. Usted puede pasar una semana, 15 días, 20 días sin comer, pero no puede pasar 4 días sin dormir. ¿O sí aguantaría? De una noche que usted no duerma, le aparecen los lentes, ¿verdad? Nos vemos como mapaches y con grandes ojeras. De una noche. Y yo por eso siempre he admirado a aquellas personas que tienen trabajos de noche y andan como si nada, ¿verdad? Pero créalo o no, hay sueños rezagados. Que la persona de repente está en un lugar bien cómodo, bien relajado, y aunque la persona no ande sueño en ese momento, pero después de una comida se da una gran dormida. ¿Verdad que sí? No se quite el sueño. Yo tenía un cliente en el trabajo que el señor era gordo. Ya murió de diabetes y era gordo. Entonces, y al nomás sentarse, ya se dormía. Y el problema es que le decía, y no solamente eso, sino que movía la cabeza y uno con la navaja aquí. Era de tener bastante cuidado. Entonces, el sueño a todo mundo le da. Pero vamos a un sueño que no es correcto
Y este sueño es traducido en una palabra, y esa palabra es descuido espiritual. A eso queremos apuntar esta noche, un descuido espiritual. Y aquí quiero que note algo. Nosotros debemos ser bien cuidadosos al momento de leer la palabra de Dios. Dice el versículo 25, pero mientras dormían, ¿quiénes? ¿Quiénes dormían? Los hombres. No dice el dueño de la viña, del campo, del cultivo. Dice los hombres. ¿Quiénes eran estos hombres? Los dueños de campos en el tiempo antiguo buscaban trabajadores. Recordemos que hay otra parábola de los trabajadores de la hora undécima. Se buscan trabajadores para las 9, para las 12, para la 1, para las 3, hasta que se haya el último a las 5 de la tarde. Entonces todo dueño de un campo de trabajo andaba buscando trabajadores. ¿Y qué anda buscando el Señor? Obreros que trabajen en su viña. Eso anda buscando nuestro Dios, trabajadores. Pero ¿qué sucede con los trabajadores? ¿Cómo estaban? ¿Cómo decíamos que íbamos a referirle a esa palabra? Un descuido espiritual. Usted puede pasar desvelándose toda una semana, pero el descuido espiritual no tiene nada que ver con el sueño físico, sino que eso es con algo muy personal que muchas veces nosotros descuidamos. Ahora, el descuido llega a toda persona que busca a Dios, a toda. ¿Cuándo? Cuando la persona está ociosa. Y estar ocioso es, la misma palabra dice, sin ocio, sin trabajar, sin hacer nada, sin movilizarse, sin hacer nada. Ahora, mi condición y mi vida espiritual depende de mí. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a llegar y me va a doblar las rodillas para que ore. Dios me puede poner a sentir a mí, pero es mi decisión orar. Es mi decisión ayunar. Es mi decisión leer la palabra de Dios. Es mi decisión buscar a Dios. Amén. Pero mientras dormían. Y el problema es que nosotros como cristianos no nos dormimos en una sola área. Nos dormimos en muchas. Descuidamos nuestro hogar. Descuidamos la familia. Descuidamos los hijos. Descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos la esposa, etcétera, etcétera. Estamos bien dormidos. Y mientras se duerme, ¿qué es lo que hace el enemigo? Porque aquí no habla del dueño de la viña, habla de todo lo sembrado, y todos nosotros somos el sembradío de nuestro Dios. Pero al mismo tiempo somos los cuidadores de la viña del Señor. Entonces dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Usted puede observar dos campos cultivados, sembrados. Un campo de un dueño y otro campo de otro dueño. Pero como la bendición de Dios es para aquel que busca a Él, el campo puede estar pegado y solamente hay un lindero, un cerco que los divide. El mismo rocío cae para uno como para otro, pero hay milpas o cultivos que no es lo mismo, aunque esté a la par. No sé si ustedes lo han visto. Así es. Entonces, cuando vemos esa situación, nos damos cuenta que la Biblia nos dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Y aquel que está sembrando, aquel que está cultivando, aquel que está buscando de Dios, aquel que está sometiéndose a la voluntad de Dios, va a tener enemigos. Y los enemigos los encontramos cada vez que nosotros nos sometemos a Dios. No sé si se ha encontrado usted con esa situación, pero cada vez que nos sometemos a Dios encontramos más enemigos. Encontramos situaciones que antes no las veíamos graves, pero hoy se hacen más graves. Por esa razón, usted observa en la Biblia la forma como la gente buscaba a Dios, lo hacía en secreto delante de Él. Ahora, dice la Biblia, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo
¿Y qué es lo que hizo? Ahí les dejo ese problemita, ahí arreglen ustedes. Amén, ahí les dejo ese problemita, arreglen eso. Sembró cizaña entre el trigo y lo que hizo fue retirarse. Ahora, veamos la situación. Encontramos el campo, encontramos el dueño del campo, encontramos la semilla buena, encontramos la cizaña y encontramos el trigo. Son 5 elementos acá. Viene la palabra de Dios y nos dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ya he hablado en otras oportunidades acerca de la diferencia entre la cizaña y el trigo. Pero cuando está verde no se distingue, porque el trigo y la cizaña tienen el mismo aspecto físico. Solamente cuando ya el trigo está maduro, tiene una característica, que el trigo se dobla. La cizaña no, porque como no tiene fruto, se mantiene erguida. Esa es la enorme característica del trigo y la cizaña, pero solamente se da cuenta el dueño hasta que ha dado fruto. Si no ha dado fruto, ¿qué es lo que aparece? La cizaña está erguida. ¿Cuántos de nosotros somos humildes? Para peinarnos. La humildad. Dormidos, dice hermano. Mientras están durmiendo, humilde. ¿Verdad? Yo le digo a mi hermano en carne. Tiene su niño de 3, 4 años y le digo yo, ¿cómo se ven los niños cuando están dormidos? Se miran bonitos, pero cuando están despiertos, un terremoto completo. Ahora, el enemigo, Satanás, el diablo, se aprovecha de nuestro cansancio. Si hay cansancio, hay sueño. Si usted no está cansado, no hay sueño. ¿Qué es lo que hacen las mamás? Cansen al niño durante el día para que duerma toda la noche. Si no, no duerme. Y pasa hasta las 11 de la noche dándose vuelta para un lado, para otro. Y si no, amén, le da su leche y lo cansa para que pueda él dormir. ¿Qué ocurre? La Biblia menciona que el pueblo de Israel se cansó muchas veces. El pueblo de Israel pasaba por el desierto, estaba cansado. Cuando estaban levantando los muros, que Nehemías fue el precursor de esto, ellos estaban cansados. Cuando estaban trabajando en muchas áreas, estaban cansados. Pero hay una diferencia entre estar cansado y dormirse. El problema es que cuando nosotros estamos cansados, nos dormimos y decimos, hermano, ya estoy cansado de la misma situación. Ya estoy cansado de esto y de lo otro. No debemos cansarnos con lo que está a nuestro alrededor. Debemos cansarnos, muchas veces deberíamos nosotros analizar por qué estamos cansados con nuestra situación espiritual. Pero no hemos determinado muchas veces que el cansancio a nuestra vida espiritual llega y como estamos cansados ya no hay deseo de orar. Si se deja una oración a la 1 de la mañana, ¿cuántos cree que pueden orar? No, yo le aseguro al 100% que de todos quizás podrían terminar 2. Al inicio sí, todos, ¿verdad? Pero si se dejara, ¿cuántos terminarían? 1, 2, quizás ninguno ya al final. Pero eso llega muchas veces el cansancio en la vida de la persona y es ahí donde la persona se duerme espiritualmente. Y es ahí también donde el enemigo siembra la cizaña y él se va. Una persona desocupada es una persona peligrosa. Amén. Una persona desocupada, por eso, hermano, busque algo que hacer. Busque algo que hacer, hermano. Lea la Biblia, hermano. Si no tiene nada más que hacer, lea la Biblia. Porque mente desocupada es oficina del diablo. Pero si usted no quiere que el enemigo llegue y siembre cizaña, póngase a leer la Biblia.
Un día no tenía nada de sueño, eran las 12 de la noche, nada de sueño. Voy a leer la Biblia. De las 12 a las 4 de la mañana había leído todo el libro de Apocalipsis, meditando en cada cosa, esto y lo otro. Y muchas veces decimos, no, es que no tengo tiempo, hermano. Pero sí tenemos tiempo, porque si nosotros decimos no tengo tiempo, haríamos mentirosa la palabra de Dios, porque para todo hay tiempo. Ah, pues sí, somos bíblicos. No estamos dormidos entonces. Amén. Entonces es necesario mantenerse despierto. Los centinelas en el tiempo antiguo estaban en los garitones, en las torres, estaban ahí, y ellos eran los responsables de avisar cuando venían los enemigos. Si el centinela, el vigilante o el guardia se dormía, ¿qué pasaba? Toda la gente se metía a la ciudad y él, si quedaba vivo, tenía que morir después. Era el responsable de proteger y resguardar toda la ciudad. Nosotros somos responsables de proteger la doctrina, de proteger nuestra santidad, de proteger nuestra vida delante del Señor, nuestra familia, nuestra conducta y todas las áreas que tengan que ver con el cuidado que nosotros tenemos delante del Señor. Ahora, mire lo que ocurre. Viene el enemigo, siembra la cizaña y él se va. Empieza la hierba a salir y la cizaña al mismo tiempo, y empieza a dar fruto. Dice el verso 27. Cuando vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Ahora, es ilógico, y grábese esto, es ilógico preguntarle al Señor por qué tengo este problema cuando nos hemos descuidado. Le preguntan al padre de familia, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? La respuesta del padre de familia hubiera sido, yo sembré buena semilla, pero ustedes estaban dormidos. Amén. Yo sembré buena semilla, pero ustedes estaban roncando. ¿Cuántos tienen sueño pesado? Yo me subo en los buses, cuando voy a algún lugar me subo en los buses y no han pasado 5 minutos en que yo estoy bien dormido. Y me dicen algunas personas, ¿cómo puede hacer para dormirse así? Les digo, tengo una conciencia tranquila. Si tuviera problemas no me duermo, le estuviera pendiente si viene algún enemigo. Pero eso es en el sentido literal. En el sentido espiritual no debería ser así. Pero en el sentido literal yo me subo un día, me subí al bus y no había llegado ni a Laborán el bus cuando yo iba dormido ya. Y de repente paró el bus y me despierto y no hemos avanzado nada, aquí vamos todavía. Pero ya iba dormido. ¿Cuántos tienen una conciencia tranquila? Bueno, sigamos aquí. Verso 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ahora, vea el detalle interesante. Ve el detalle interesante. Los que cuidaban el sembradío no era uno, sino que eran muchos. Amén. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuántos llegaron a sembrar? Uno. Para que se expanda la cizaña no se necesita de mucho. Se necesita de uno solo. Entonces, dice la palabra del Señor. Dice acá. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esto es determinación. Llega un momento donde nosotros estamos descuidados en el sentido espiritual. Pero el hecho de estar descuidados no significa que nos quedemos allí estancados. Sino que estos hombres dijeron, sí, reconocemos que vino un enemigo mientras estábamos dormidos, pero no nos vamos a quedar con eso. Vamos a hacer algo para trabajar y que quede todo limpio. Ahora, no hablemos de una congregación, hablemos de nosotros. Ni señalemos a nadie, hablemos de nosotros. ¿Cuántas cizañas nosotros no tendremos sembrado? No hablo de congregación, hablemos personalmente. Cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros aquí sí
somos responsables de poder arrancar la cizaña. En el sentido grupal no, pero aquí nosotros personal sí. Amén. En el sentido personal, cada uno de nosotros debemos hacerlo. Entonces dice el verso 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, lo bueno y lo malo. Yo nunca he visto un trigo y una cizaña sembrado, pero según unos estudios se dice que el trigo y la cizaña bajo la tierra, en el suelo, sus raíces están entrelazadas. Y cuando se arranca el trigo, se va la cizaña. Y si arranca la cizaña, ahí va el trigo. En el sentido espiritual, en el sentido literal, no sé si será así, pero los estudios mencionan eso. Pero cuando hablamos de esto, dice el padre de familia, no la arranquen, porque se va a ir el trigo también. Y aquí da una aclaración, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dos detalles hermosos acá. Primero, habla de un trabajo, en el verso 30, habla de una responsabilidad, pero el hecho de dejar crecer el trigo con la cizaña, habla de un doble trabajo. Si ellos no hubieran descuidado el campo de trabajo, si ellos no se hubieran dormido, no hubieran tenido doble trabajo al final. Pero cuando descuidamos nuestra vida espiritual tenemos doble trabajo. Porque lo que no leyó la Biblia ayer tiene que leerla doble hoy. Amén. Lo que no oró ayer tiene que orar doble hoy. Porque si no va a venir el enemigo y le va a sembrar cizaña. ¿Cómo estaban los cuidadores? Estaban, mientras ellos dormían, mientras ellos estaban descansando, entró el enemigo. Ahora, hablando en términos sociales, la sociedad se está corrompiendo. Nada menos ayer estábamos escuchando una resolución en la Asamblea de Ministros, y la acción de proteger la organización es buena, pero las leyes que vienen implementándose de gobierno no son tan buenas. Le explico por qué. Porque las leyes dicen que si una persona está dentro de una organización, iglesia, etcétera, y si se llega hasta los 18 años la persona y se le infunden estas cosas, el evangelio y todo eso, y eso le produce traumas en el corazón y en la mente del niño, la misma organización puede ser demandada, porque se considera que hasta los 18 años ellos todavía son niños, son adolescentes. Entonces, pero dentro de la organización hemos encontrado pastores que han entrado a los 16 años. Entonces se está truncando el llamado que Dios tiene. Imagínense tantas leyes que hay con el fin, y esto no viene de parte de Dios, el hecho de quitarle el llamado y el deseo de buscar de Dios a alguien. Y se estaba haciendo la propuesta de que si los muchachos querían estudiar, que tuvieran menos de 18 años, con una carta o una recomendación de los padres por la ley de gobierno que hay. Y no es que la van a aprobar, la ley de gobierno ya está aprobada. No se puede mandar los niños a vender tamales y que diga, venimos a nombre de la Iglesia Pentecostal Unida. No se puede. Si llega una persona y dice, este niño anda vendiendo de parte de la iglesia tal, ahí va preso el que lo mandó. Así son las situaciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Por eso nuestro Dios es tan sabio, diciéndole a Moisés, instruye a este niño, que este niño aprenda. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, repítele esta palabra en tu casa, al levantarse, al despertarse. No se duerma con su familia. No se duerma con su familia, porque muchas veces descuidamos nuestros hijos y los dejamos en la casa porque tienen tareas, o los dejamos porque están enfermos. Yo he sido joven y algunas veces uno se hace el enfermo para no ir a la iglesia. No, hay que ser realista. Hay que ver si de verdad está enfermo o no está enfermo.
Porque el día de mañana, aunque la ley diga ciertas cosas, el día de mañana nosotros no nos vamos a arrepentir de estar bien despiertos. Si nos dormimos, hermano, la sociedad viene destruyendo la familia, viene destruyendo las iglesias, viene poniendo leyes que están tratando de detener el crecimiento de la obra del Señor. No podemos dormirnos. Como dice un dicho, no podemos dormirnos en los laureles, no podemos dormirnos. Debemos estar siempre vigilantes. Por esa razón, cuando usted observa a los niños y los observa en la iglesia y los observa en una escuela, aquí está nuestra hermana Rosita, que es directora de la escuela, los observa en la escuela, ellos se desarrollan más que aquellos niños que no van a una iglesia. Pero si se dice, a ese niño le están imponiendo estas cosas, entonces es un enorme problema. Y empiezan a decir, es que ese es proselitismo el que están haciendo. Ahora, debemos nosotros tener cuidado. Y la persecución de la iglesia quizás no será como en el tiempo de Pablo. Porque en el tiempo de Pablo lo seguían a alguien para arrancarle la cabeza o matarlo. Hoy la persecución de la iglesia es restringiéndole cosas a las personas. Y le digo a mi esposa, mientras estaba esa resolución, le digo, en verdad estamos en la generación de cristal de los niños. Porque no se les puede ni levantar la voz. No se les puede regañar, no se les puede decir absolutamente nada porque vamos presos. Y por esa razón se están poniendo otros métodos de corrección y hasta cierto punto está bien. Pero en el sentido espiritual no nos durmamos. No nos durmamos. Enseñémosle a nuestros hijos a orar. Enseñémosle a nuestra familia a orar. Enseñémosles a buscar de Dios. Enseñémosles a buscar más de Dios, porque entonces, si nos dormimos como iglesia, corremos peligro. No debemos dormirnos, hermano. Si nos dormimos, la cizaña va a estar ahí. Las iglesias, las escuelas, no se permite que se predique, que se hable, que se ore, no se permite. Pero en las cárceles sí se permite en Biblia. Es bien ilógico que en una cárcel sí se permita, pero no en una escuela. Por eso nuestra tarea es desde casa. Nuestra tarea es con nosotros mismos. Pero mientras el mundo está avanzando en tecnología y en tantas cosas, nosotros estamos muchas veces roncando. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Y decimos, estoy cansado de esta iglesia, estoy cansado del evangelio, estoy cansado del pastor, estoy cansado de los líderes. Debemos nosotros analizar que podemos decir que sí estamos cansados en todas esas áreas, pero antes de todo eso, poner a nuestra familia, nuestra vida en las manos del Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso dice la Biblia, dejen crecerlo. Dejen crecerlo. Al final se van a hacer rollos, se va a recoger la cizaña, se va a atar en manojos para quemarla, pero el granero, el trigo será puesto en el granero. ¿Dónde queremos tener nuestra cosecha nosotros? ¿Con manojos o en el granero? Si usted quiere tener su cosecha en el granero, allá arriba, en los reinos de los cielos, ver su familia, cuidar la herencia que Dios le ha dado, cuidar el hogar, cuidar su condición espiritual, dígale al Señor, Señor, no me quiero dormir. Por esa razón yo quiero motivarles a todos. Venimos y vamos a entrar a este tiempo de ayuno. Le puede parecer difícil, le puede parecer fuerte, le puede parecer una imposición. Si usted lo considera así, pues es su decisión, pero hágalo porque usted necesita en su vida espiritual. Yo necesito en mi vida espiritual. Si no sometemos nuestra carne, hermanos, la carne nos va a dominar y mientras dormimos, el enemigo nos pone cizaña. Póngase sobre sus pies esta noche. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y hermano, no se duerma. No se duerma. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a orar por nuestra familia, por la iglesia y por todas las cosas que necesitan también que nosotros los pongamos en las manos de nuestro Señor.